Entramos ya en materia informativa. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, aparentemente fue detenido en la noche de este martes, así como otros 3 funcionarios locales, entre ellos el director general de Seguridad Ciudadana de la capital zuliana, David Barroso, según informaron fuentes de la alcaldía a la agencia de noticias EFE. Además, detallaron que Ramírez Colina y Barroso fueron detenidos en Villa del Carmen. Esta es una casa considerada patrimonio histórico cultural de la ciudad de Maracaibo y está bajo la administración de la alcaldía. También fueron aprehendidos, según señalaron, 2 miembros del equipo de seguridad de Ramírez Colina. Estamos muy atentos para ampliarles a ustedes esta noticia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó cuál será el nuevo rol del gobierno de México en lo que significa esta mediación a la situación política en Venezuela. Vamos a escuchar. México va a mantener su postura de no intervención en ningún asunto. Entonces yo los veo más en la posición de apartarse de la discusión. En el marco de la toma de posesión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, los presidentes de Brasil y Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, se reunieron con el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador y con Sheinbaum para abordar la crisis de Venezuela, aunque del encuentro no hay detalles. Las declaraciones de Petro confirman la posición de México en lo que consideran injerencismo. Desde el inicio del conflicto postelectoral en Venezuela, México, Brasil y Colombia intentaron mediar en búsqueda de una salida democrática por su cercanía a la administración de Nicolás Maduro, por lo que no han reconocido a ninguno de los postulados a los comicios como presidente electo de Venezuela. La semana pasada, la canciller mexicana Alicia Bárcena había informado que el gobierno de su país, que en agosto pidió a Nicolás Maduro que entregara la totalidad de las actas electorales para aprobar así su victoria en los comicios de julio, había tomado una posición de no intervención en la crisis venezolana. Bárcena indicó que la comunidad internacional debe dar a los venezolanos la oportunidad de que tomen sus propias decisiones con cierta soberanía y destacó que su país tiene como principio la no intervención y el respeto a la soberanía de otros países. Hace más de un mes, López Obrador dijo que no reconocía el resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral y pedía a Maduro que permitiera al Tribunal Electoral de Venezuela difundir la totalidad de las actas. Continuamos con más de las 7 de las 7. En Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, convocó a un diálogo para mañana jueves a fin de revisar las leyes electorales. Vamos a profundizar. Que se convoque a todos los partidos políticos y movimientos electorales que participaron en la pasada elección del 28 de julio del año 2024. Este próximo día jueves los espero en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional para iniciar un diálogo político y para decirle, vamos, vente, vete, lo que sea, el verbo que sea, el que les guste. Si es vente, vamos, siéntate y habla y dime, ¿qué opinas tú de las leyes electorales en Venezuela? Un diálogo político. María Corina Machado aseguró, entre tanto, que se mantendrá en Venezuela para promover una transición política en el país. Les presentamos de inmediato los detalles. La opositora venezolana María Corina Machado negó este martes tener planes de irse al exilio. Hizo la declaración en una videoconferencia con corresponsales extranjeros después de que el presidente Nicolás Maduro dijera que Machado pretende abandonar Venezuela. Óiganme, el que se va de Venezuela es Nicolás Maduro. Aquí seguimos de frente con los venezolanos cerca a pesar de estas circunstancias. Y esto lo vamos a lograr. Machado está en la clandestinidad tras sufrir amenazas de ser encarcelada. La oposición denuncia un fraude en la reelección de Maduro para un tercer mandato el 28 de julio y reivindica un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia, por lo que publicó en un sitio web copias de cerca de 80% de las actas electorales. La Corte Electoral no ha divulgado las actas oficiales alegando un ataque cibernético.
Maduro aseguró que Machado planeaba dejar el país como hizo González Urrutia, exiliado en España. La líder opositora cuestiona la brutal represión de protestas postelectorales que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.000 detenidos. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han desconocido la reelección de Maduro. Entre tanto, Estados Unidos renovó la licencia de la petrolera Chevron para seguir operando en Venezuela por 6 meses más. Vamos a escuchar cuáles son los argumentos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó la licencia número 41 que permite a la petrolera Chevron continuar sus operaciones en Venezuela. Este permiso se renueva automáticamente por un lapso de 6 meses, por lo que se extendió este 1 de octubre hasta abril de 2025. Desde noviembre de 2022, cuando la oposición y el oficialismo firmaron un acuerdo social como parte del diálogo político, Estados Unidos autorizó a Chevron a poder extraer petróleo venezolano y exportarlo. La empresa puede extraer petróleo y sus derivados, vender ese crudo a Estados Unidos, así como comprar bienes o insumos relacionados para estas operaciones. Sin embargo, tiene una serie de prohibiciones, entre las que destacan el pago de impuestos o regalías a la administración de Nicolás Maduro. Cambiamos de tema. La justicia chilena sentenció a prisión al adolescente venezolano involucrado en el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda, luego de estar en reclusión preventiva desde el mes de marzo. Vamos a presentarles detalles de este caso. La Fiscalía de Chile informó que el adolescente imputado por el secuestro y homicidio del exmilitar Ronald Ojeda, exiliado en la nación austral, fue condenado a 5 años de prisión, que cumplirá de acuerdo a lo establecido por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con 2 años en régimen cerrado y 3 años en régimen semicerrado. Esta es la primera condena en torno a la investigación del homicidio de Ojeda, marcado por una intensa búsqueda de la Policía de Investigaciones, múltiples teorías sobre la implicación del Tren de Aragua y polémicas con la administración de Nicolás Maduro. Ante el veredicto, el abogado querellante de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, aseguró que si bien la condena es baja para el crimen que calificó de atroz, se enmarca en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y es lo que procedía. Asimismo, resaltó que esperan una condena mayor contra Micael Villegas, que está en proceso de extradición desde Costa Rica, y que se detengan a los demás culpables. El exmilitar venezolano fue secuestrado el 21 de febrero de este año mientras se encontraba en su apartamento en Chile. Las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde residía Ojeda registraron a un grupo de sujetos que se identificaban como detectives de la Policía de Investigaciones, que irrumpieron en el domicilio y lo sacaron a un rumbo desconocido. 9 días después, la policía encontró su cuerpo en el interior de una maleta enterrada bajo cemento en la comunidad de Maipú, en Santiago de Chile. Regresamos a Venezuela. Adultos mayores alzaron su voz en la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Caracas para exigir un aumento de sus pensiones. Les presentamos cómo se desarrolló esta jornada de protesta. 130 bolívares, o lo que es igual a $3.58, es lo que reciben los adultos mayores en Venezuela luego de haber trabajado y cotizado en el Seguro Social durante años. Fueron a la sede de la ONU porque hoy se celebra su día, pero ellos no celebran, protestan por una vida digna. Ya hemos agotado las instancias venezolanas, dígase Ministerio del Trabajo, Seguro Social, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la República, y no hemos obtenido una respuesta satisfactoria. La Asamblea Nacional aprobó una ley de protección de las pensiones. Sin embargo, hasta la fecha actual, sí, han pasado 5 años que la empresa, 5 meses, disculpe, que la empresa privada, los condominios y hasta las escuelas privadas les han quitado el 9% de su nómina. Ni siquiera es del salario, sino de todo lo que reciben los trabajadores. Durante estos 5 meses nosotros no hemos recibido ni un medio de ese recurso. Nuestras pensiones son prepagadas. Este no es un regalo del Estado venezolano. La obligación que tiene el Estado venezolano de garantizar por lo menos salud y alimentación a las personas mayores. Nosotros hemos dicho que esto es un exterminio por hambre, porque con la pensión de 130 bolívares no es posible comer en Venezuela. ¿Cómo viven los pensionados en Venezuela si no reciben la asistencia debida por parte del Estado?
Yo vivo de la miserable pensión del Ministerio de Educación de 400 bolívares quincenales, 800 bolívares mensuales, profesional de la docencia, con especialidad, con más de 30 años de servicio en el Ministerio de Educación. Y vivo pues con mi esposa, hacemos de vez en cuando pastelitos, empanadas, vendemos inclusive nuestros enseres que ya a lo mejor en esta edad no nos hacen falta tanto como hacen años y la hemos tenido que vender. Una camita por allí que había que nos sobraba la hemos tenido que vender. Una neverita por ahí que todavía estaba en buen estado la tuvimos que vender y así por el estilo. Si no fuese por mis hijos y mis nietos, no comería. Lamentablemente no comería, pero yo abogo más que todo, no por mí, porque yo gracias a Dios tengo quien me ayude y no necesito los 130 para comer ni los 500 bolívares mensuales que me pagan de pensión por el hospital de niños, pero hay personas, que es la mayoría, que no tienen quien los ayude. Esos son los que a esos son los que le están aplicando la pena de muerte. Indicaron que es el principio de muchas protestas por sus reivindicaciones, las que se ganaron después de trabajar por su familia y Venezuela. Además, los sindicatos de jubilados y pensionados protestaron en el centro de Caracas, exigiendo a la administración de Nicolás Maduro mejoras salariales para vivir una vejez digna en Venezuela. ¿Qué puede hacer un viejo venezolano con $7, hermano? O sea, ¿qué puede comprar? La gran mayoría de los viejos venezolanos están dependiendo primero de un familiar que está fuera del país y le hace llegar remesa. Otros simple y llanamente dependen de algún vecino, de algún familiar, de alguna institución religiosa que a veces también ayuda, y otros se están muriendo de hambre. Esa es la realidad. O sea, aquí hay personas que comen carne una vez cada 15 días, si usted no lo sabía. Aquí hay personas que se mantienen a punta de harina, mi hermano, y se paran a las 11 de la mañana para hacer una sola comida. Eso está pasando en Venezuela. Con respecto al decreto del inicio de la Navidad por parte de la administración de Nicolás Maduro, adultos mayores aseguraron no tener expectativas ante la temporada. Yo no creo en esa Navidad de Maduro. Esa Navidad es para la gente que tiene real, pero no para nosotros. Nosotros ganamos muy poco para disfrutar de una Navidad. Ni podemos poner un arbolito, ni podemos hacer una yaca, ni un pabilo, porque ni el pabilo se compra con lo que nos paga. Trabajadores jubilados y pensionados ya suman 930 días sin aumento salarial por parte de la administración de Nicolás Maduro, por lo cual aseguraron urge sea discutida una nueva contratación colectiva. Seguimos en Caracas porque la Cruz del Ávila ya fue encendida en la noche de este martes 1 de octubre. Así lo pudieron constatar ciudadanos en la capital venezolana, quienes además escucharon detonaciones de fuegos artificiales en el centro de la ciudad. El encendido de la Cruz del Ávila tradicionalmente se ha dado cada 1 de diciembre, pero Nicolás Maduro ha cambiado esa costumbre y a comienzos de septiembre de este año había anunciado que daría inicio a la temporada decembrina desde el 1 de octubre. Por ello, en algunas plazas y calles de Venezuela han decorado árboles naturales, creando nacimientos y han puesto también pinos alusivos a la Navidad. ¿Está usted de acuerdo con adelantar la celebración de la Navidad en Venezuela? Pues háganos llegar sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube.